Bienvenidos al podcast Mercados Globales de BCI. Llegamos al último capítulo del año 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ahora ya hay que estar pensando qué se viene para el 2025, para finales del año. Los inversionistas tenemos que pensar en las proyecciones, así que por esa razón tenemos a un tremendo invitado, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, que está nuevamente con nosotros. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Javi, encantado de estar nuevamente contigo y bueno, cerrando el año como tú decías. Así es, se viene Navidad, Año Nuevo, están todos aquí con los preparativos, pero además tenemos que estar pensando en nuestras inversiones, en las nuevas y también ver cómo van las anteriores, y para ello es muy importante conocer una perspectiva hacia el año 2025, y qué mejor que tú nos comentes un poco qué proyecciones, qué oportunidades y qué riesgos ves para este nuevo año. A ver, primero es importante partir diciendo que probablemente 2025 va a ser nuevamente desafiante, pero como todos los desafíos siempre hay oportunidades. Estamos esperando que el crecimiento de la economía continúe avanzando de manera gradual, lenta, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, avanzando en esa línea, probablemente mucho más empujado por lo que es demanda interna, consumo, inversión probablemente se está recuperando a nivel macro, y eso de la mano con bajas de tasas de interés que va a seguir, ¿no es cierto?, implementando el Banco Central. A nivel externo, probablemente vamos a seguir viendo algunos riesgos, algunos ruidos. Recordemos, ¿no es cierto?, que el 20 de enero ya Trump va a estar instalado en la Casa Blanca y, por lo tanto, reconocer cuáles van a ser sus primeros pasos y cuál es el impacto que eso va a provocar a nivel global va a ser importante, digamos, mirar con especial atención. Claro, bueno, a nivel local todavía en recuperación, también hay bastante incertidumbre tanto internacional como nacional, así que tenemos que estar atentos, pero como tú comentas, este leve crecimiento que se espera ya para el próximo año puede significar oportunidades en el mundo de las inversiones. Pero en relación a eso, hay muchas inversiones que son afectadas principalmente, por un lado, por la inflación y por otro lado, por las tasas de interés. ¿Qué se espera en torno a estos dos indicadores tan importantes para las inversiones? A ver, la inflación probablemente va a cerrar este año en 4,6% anual, que sigue siendo una inflación realmente alta, aun cuando recordemos que buena parte de eso tiene que ver con las alzas en tarifas eléctricas. Hacia el próximo año nosotros prevemos que la inflación va a cerrar en 3,4%, también, ¿no es cierto?, entonces avanzando en un mayor control de la inflación. Y por eso mismo, ¿no es cierto?, veremos al Banco Central que va a seguir bajando sus tasas de interés, digamos. Esas son tasas de corto plazo. Para las tasas de más largo plazo, mediano y largo plazo, que tienen una incidencia importante sobre, ¿no es cierto?, la rentabilidad de las inversiones en renta fija, nosotros esperamos que también las tasas vayan bajando, digamos, y por lo tanto uno esperaría por esa vía alguna rentabilidad positiva en materia de renta fija. De todas maneras, es importante hacer ver que la incertidumbre es alta, que vamos a ver volatilidad, que va a ser parte, ¿no es cierto?, de probablemente el tono que nos va a estar mostrando 2025, pero las tendencias van a ir precisamente, digamos, en la dirección que señalaba. Bueno, como tú comentas, tenemos que estar atentos y principalmente con la inflación, si no quieren arriesgar, protegerse de la inflación, como por ejemplo con activos más conservadores, depósitos a plazo. En un ambiente de alta incertidumbre es bueno también mantener tu dinero tranquilo, así que bueno, hay tanto inversiones más arriesgadas como más conservadoras y hay que estar atentos a las proyecciones. Y en ese caso, en el ambiente local, se ha visto hartas noticias con respecto a diversas reformas que claramente pueden impactar a todo lo que es el mundo accionario local y a las inversiones. ¿Qué opinas tú de todas estas reformas que pretenden avanzar ya y darle más dinamismo a la economía para el próximo año? Efectivamente hay un tremendo desafío que tenemos como país, digamos, que es elevar nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo. Hoy día bastante limitada por un 2%. Y en esa línea hay por lo menos dos reformas emblemáticas que son claves. La primera tiene que ser con la reforma de pensiones, algo que está en debate, que está en discusión, que está tomando algo más de protagonismo y que es fundamental por dos razones centrales. La primera tiene que ver con que es necesario mejorar naturalmente, ¿no es cierto?, las jubilaciones para buena parte de la población, especialmente los sectores o segmentos medios. Los sectores más vulnerables ya han visto, digamos, alguna mejora por el lado, ¿no es cierto?, de lo que fue la implementación de la PGU, pero todavía hay un tema muy importante pendiente, digamos, especialmente, ¿no es cierto?, los segmentos medios. Y en esa línea, elevar la tasa de cotización del 10 al 16% es fundamental. Y eso tiene dos implicancias claves. La primera,
que mejora, por cierto, digamos, las jubilaciones, porque vamos a estar cotizando un mayor porcentaje de nuestros ingresos, y eso naturalmente es muy necesario y bienvenido. Y el segundo, porque tiene un impacto muy favorable sobre la profundidad del mercado de capitales. El mercado de capitales en Chile se vio muy golpeado por los retiros de fondos de pensiones durante la pandemia. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un mercado de capitales golpeado, con baja liquidez, con baja profundidad. En la medida que nosotros aumentemos la cotización, y esa cotización, por cierto, va a ir al mercado de capitales porque va a ser invertida por la AFP, ya sea en renta fija o renta variable, eso le da mayor liquidez, le da mayor profundidad, y eso permite bajar, ¿no es cierto?, las tasas de interés, se equilibran a niveles más bajos, y por tanto también surge como un canal más atractivo para financiamiento de nuevas inversiones. Por lo tanto, le pega a la inversión positivamente, y eso le pega al crecimiento a largo plazo positivamente. Entonces tiene, insisto, digamos, dos componentes: mayor profundidad del mercado de capitales y por lo tanto mayor crecimiento, y mejora en jubilaciones. Y la otra reforma clave es permisología, digamos, que han habido avances, pero todavía son limitados. Es importante, ¿no es cierto?, avanzar por esa línea, porque eso va a también permitir mayor inversión y por lo tanto también mayor crecimiento a largo plazo. Claro, como tú comentas, las proyecciones del Banco Central y las del área de estudio de BCI giran en torno a entre 1.5 y 2% ya para el próximo año, y se mantienen niveles, la verdad es que no tan optimistas como se esperan, pero ¿cómo ves tú las principales fuentes de crecimiento? ¿Dónde están los recursos para que la economía pueda salir a flote y poder crecer ya a niveles más altos? A ver, durante 2024, buena parte del impulso al crecimiento estuvo en minería, especialmente en la primera parte de este año, pero eso ya ha ido perdiendo impulso. El próximo año va a seguir, ¿no es cierto?, generando algún mayor impulso, pero insuficiente si es que queremos aspirar a tasas de crecimiento más altas. El impulso al crecimiento durante 2025 va a venir por un consumo que va a crecer en torno al 2%, y la inversión. La inversión sí se va a recuperar, digamos. Este año la inversión va a caer en torno al 1,5%, nosotros estamos previendo que el próximo año crezca la inversión en torno al 4,5%, 5%, que en términos, ¿no es cierto?, de tasa suena bien, en términos de nivel todavía es insuficiente, y por eso, ¿no es cierto?, la necesidad de avanzar en reforma. Buena parte de la inversión va a estar en minería, va a estar en energía, donde Chile tiene potencialidades, ¿no es cierto?, muy importantes, pero otros segmentos, otros sectores todavía no van a mostrar, ¿no es cierto?, mayores tasas de crecimiento. Si es que queremos crecer más, ¿no es cierto?, particularmente por el lado de consumo, al aspirar a tasas de crecimiento más alta, servicio también va a seguir, ¿no es cierto?, mostrando, digamos, un mayor dinamismo, digamos, hacia lo que viene, pero es necesario avanzar en reforma y que el Banco Central continúe bajando su tasa política, algo que deberíamos ver durante 2025 para alcanzar su nivel neutral hacia fines de este año, del próximo año y comienzo del 2026. Ahora, es importante entender que un crecimiento en torno a 2% es insuficiente si uno quiere o aspira a ser desarrollado. El mundo desarrollado, Estados Unidos, crece también en torno al 2%, Europa entre 1,5% y 2%. Por lo tanto, esa brecha en términos de desarrollo entre Chile y el mundo avanzado no se va a ir cerrando si no, ¿no es cierto?, crecemos con mayor fuerza hacia lo que viene. Como tú comentas, es necesario descubrir aquellos recursos disponibles en el entorno para poder sacarle el máximo provecho a la economía, y claramente esto impacta a todo orden de cosas, a la inflación, a la producción, a nuestros bolsillos. Y me gustaría también, si es que podemos pasar, pero manteniendo un poco el tema local, pero ya a la sección de educación financiera, porque también las personas que nos escuchan están atentos a todas las variables que se vienen, a todas las proyecciones, pero también cómo impacta directamente en las inversiones y en los bolsillos. Entonces, dentro de ello me gustaría especificar un poquito más de la reforma de pensiones y dónde se podría ver la oportunidad quizás, tanto ya sea en el mundo accionario, porque tú dices que va a aumentar la liquidez del mercado, va a aumentar el volumen, eso hace que se activa la negociación, pero ¿dónde tú podrías ver oportunidades para que las personas más o menos busquen dónde podría ser la inversión? A ver, primero, yo creo que es importante, ya lo comentábamos, ¿cierto?, profundizar el avance en desarrollo del mercado de capitales, porque eso permite, digamos, aspirar a mayores tasas de crecimiento, una mayor liquidez en el mercado, disminuye la volatilidad, digamos, en el mercado, genera también oportunidades, como ya decía, en renta fija, porque las tasas de interés tienden, ¿no es cierto?, a bajar. Entonces, hay que entender de que las reformas que están hoy día sobre la mesa tienen, ¿no es cierto?, incidencias sobre la rentabilidad de las inversiones. En general, también uno ve
a propósito, ¿no es cierto?, de un crecimiento realmente limitado que ve para Chile hacia lo que viene, en la medida que se va estimulando, ¿no es cierto?, el crecimiento a través, ¿no es cierto?, de la inversión, uno también podría prever de que las acciones, digamos, el mercado bursátil también se reactiva, digamos. Hoy día hay cierta sensación de que el mercado de capitales, y particularmente, ¿no es cierto?, el mundo accionario, el mundo bursátil, está todavía muy castigado, producto justamente, ¿no es cierto?, de este menor crecimiento que hemos reconocido en Chile durante los últimos años. Si nosotros profundizamos el mercado de capitales, naturalmente uno va a ver, ¿no es cierto?, un mejor desempeño por ese lado. Hay oportunidades, ¿no es cierto? Chile tiene un potencial, ¿no es cierto?, en ciertos segmentos, en ciertas áreas, y en la medida que seamos capaces, digamos, de aprovecharlo, van entonces a aparecer también oportunidades, como ya decía, digamos, en el mercado de renta variable como renta fija, digamos, a renta variable pensando, ¿no es cierto?, lo que son las acciones. Acciones. Claro, entonces yo creo que hay una oportunidad, pero naturalmente las reformas tienen que ir siendo, ¿no es cierto?, aplicadas justamente para ir logrando, ¿no es cierto?, ese mayor potencial, ¿no es cierto?, en este mercado. Bueno, si me permites, también voy a dar un poquito mi opinión en relación a todo lo que tú comentas. Tenemos que comprender que tenemos que estar ya, hacernos un panorama de lo que viene para el próximo año. Primero, disclaimer, se viene harta incertidumbre, tanto internacional como local, en torno a las reformas, pero tenemos que estar atentos a ciertos, por el lado de la renta fija, que son inversiones más conservadoras. Se puede considerar, por ejemplo, algún fondo mutuo conservador que tenga renta fija tanto local como internacional. Se puede considerar también depósito a plazo, que de todas formas el BCI en este momento para nuevos clientes está dando una tasa muy buena en comparación al mercado. Por lo tanto, por ese lado creo que es muy bueno considerar protegerse de la inflación, aunque sea un monto importante de los ahorros para que estén creciendo en relación a un porcentaje de la inflación. Pero por otro lado también estamos en una etapa de recuperación, a pesar que no se ven crecimientos de manera exponencial, aún así se espera un crecimiento a fin de año y efectivamente pueden existir oportunidades en torno a las reformas porque va a aumentar la negociación, tal como dice Sergio, que está clarísimo, pero ahí hay que estar jugando un poco y siempre invertir en relación al perfil de inversionista de cada uno de ustedes para que su inversión sea adecuada para su nivel de riesgo, ¿ya? Ahora, lo último que te quería preguntar, Sergio, antes que te vayas y terminemos este último capítulo, perdón, ¿y por qué es relevante entender y analizar en este caso el escenario internacional para proyectar la dinámica nacional? A ver, yo creo que hay que entender que nosotros somos un país pequeño, ¿no es cierto?, una economía abierta, tanto desde el punto de vista del comercio como los mercados financieros. Buena parte de nuestras oportunidades en materia de crecimiento hacia adelante tienen que ver con el sector externo. Somos un país, ¿no es cierto?, donde buena parte de su crecimiento está basado en las exportaciones. Y entender entonces que dado eso, lo que uno ve, los desarrollos internacionales tienen un impacto sobre nuestra dinámica. Si es que, por ejemplo, a Estados Unidos le va bien, naturalmente aumenta la demanda por productos chilenos y, por tanto, aumenta los envíos de Chile al exterior. Si a China le va bien, es nuestro principal socio comercial, naturalmente también los precios tienden a ser más altos y, por lo tanto, también, ¿no es cierto?, eso da un impulso positivo a nuestra economía. Insisto, nosotros somos una economía pequeña, por lo tanto, buena parte de las oportunidades de crecimiento y desarrollo que tenemos hacia adelante tienen que estar enfocadas o mirando lo que uno ve, digamos, a nivel internacional. Las tasas de interés, por ejemplo, tienen una correlación con las tasas de interés externas, lo que son los movimientos de nuestro peso, las monedas, tienen naturalmente un impacto asociado, digamos, a lo que estamos viendo a nivel exterior, por lo tanto, eso tiene un efecto sobre nuestro bolsillo, es decir, hay una serie de variables tanto desde el punto de vista real, comercial, como desde el punto de vista financiero, que nos pegue. Por lo tanto, entender los desarrollos internacionales, estar muy atentos, ¿no es cierto?, a lo que va a pasar en Estados Unidos, a lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en China, a lo que va a pasar en Europa, es clave también para anticipar lo que podemos ver en nuestro país, producto, digamos, de los canales que van afectando nuestro desarrollo. Claramente, como tú dices, Chile es uno de los países más abiertos a economías mundiales, con tratados internacionales con la mayoría de países, y eso hace que nosotros tengamos que estar atentos a todos los movimientos que ocurren, principalmente en Estados Unidos, en China, quizás en Rusia, y hay que estar atentos también a
cuáles son los próximos movimientos, si va a venir una guerra comercial. Bueno, hay que estar viendo todos los movimientos, y es por eso que nosotros tenemos este podcast donde entregamos información constante de la economía, porque la economía fluye, se mueve y hay que estar actualizando la información. Bueno, Sergio, te deseo lo mejor en estas fiestas de fin de año. Te doy las gracias por haber compartido en tantas instancias, en tantos capítulos de este podcast. Ha sido súper útil todos tus comentarios, tu educación financiera, así que te doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias, y gracias a ti, por cierto, digamos, y a todos nuestros oyentes, y que tengan también un excelente cierre de año. Tú también, por cierto, digamos, y ojalá el próximo 2025 sea un año de éxito y de oportunidades. Igualmente. Hoy con BCI puedes invertir desde tu celular, porque con Inversiones BCI Digital cuentas con todo el respaldo y la asesoría de BCI. Actívate de forma 100% online. Descarga la app en tu celular y comienza a invertir en depósito a plazo con tasa preferencial, exclusiva para nuevos clientes. Porque hoy invertir con BCI suena bien. Conoce más detalles en www.bci.cl/inversiones. Este podcast ha sido preparado por BCI con el objeto de brindar información a sus clientes y lectores. Esta información y aquella en la que está basado ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Este podcast no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, financiero ni de otra clase o tipo. En BCI nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta o multipass por teléfono o email. Solo descarga apps BCI desarrolladas por Banco Crédito e Inversiones. Infórmate sobre la garantía estatal a tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.